pongan de pie y le digas al que está a tu lado, dile lo siguiente, pero míralo bien y dile lo siguiente, dile, sin la presencia de Dios no quiero ir. Amén. Sin la presencia de Dios no quiero ir y no quiero que te vayas tú. Amén. Pueden sentarse. El viernes pasado, el viernes pasado hablamos acerca de no dejar que nadie robe la presencia de Dios en nuestras vidas y estuvimos compartiendo bastante acerca de esto. Hablamos que en Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón, es decir, Satanás, solamente ha venido a este mundo a hurtar, matar y destruir. A continuación sigue hablando Jesús y dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el enemigo quiere destruir tu familia, quiere destruir tus relaciones, quiere destruir la iglesia, el enemigo quiere hurtar la paz, el enemigo quiere robar el buen ánimo, el enemigo quiere robar el gozo, porque es padre de mentira y es ladrón por naturaleza. Así que compartimos la historia que está en Primera de Samuel, capítulo 4, de cuando el pueblo de Israel tuvo una guerra contra los filisteos y aquellos filisteos le ganaron la guerra al pueblo de Israel. Y en aquel entonces, cuando se ganaba la guerra, no solamente era que estaban abatidos o morían los que perdían, sino que también se llevaban sus posesiones. Y dentro de esas posesiones se llevaron el arca del pacto, aquella arca que representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Y fue así como también hablamos acerca de Elí, un sacerdote del templo, que tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y ellos habían caído en inmoralidad. Ellos estaban al resguardo de aquella, de aquella arca, de aquel arca, pero ellos habían caído en inmoralidad sexual. Sus hijos, el sacerdote, había perdido por completo la comunión con Dios, había perdido por completo el enfoque, había perdido la presencia de Dios. Ya no era que tuviera el arca como representación de la presencia de Dios, sino que lo había perdido por completo, lo tenía como un amuleto y por eso perdieron la batalla. En definitiva, se había creado un ambiente en donde usaban el arca del pacto como un amuleto y fue por eso que fueron derrotados y finalmente murieron. Todos los hijos, tanto los hijos, Finés y Ofni murieron, así como el padre, Elí. Murió al enterarse de la noticia que el pueblo de Israel había sido abatido en la batalla y que el arca se la habían llevado el pueblo de los filisteos. Así que su nuera, después de tener su hijo, le puso como nombre Icabod, que quería decir la gloria de Dios se ha acabado. Y quedamos allí diciendo que nosotros no queremos estar sin la presencia de Dios. Quedamos allí reconociendo que es necesario para nuestras vidas tener la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no podemos seguir a ningún lado. Y el Señor ponía en mi corazón traer esta palabra en el día de hoy, que está en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Y dice la palabra de Dios así: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es verdad que es mucho tiempo atrás de la historia que contamos el día viernes, pero está hablando de lo mismo, de la presencia de Dios. Moisés sabía muy bien a qué se refería cuando le decía al Señor que necesitaba su presencia para dar el paso de fe a lo que Dios le había pedido que hiciera. El pueblo de Israel va a empezar un peregrinaje por el desierto en busca de la promesa de Dios de aquella tierra prometida que fluía leche y miel. Y Moisés lo sabía. Y por eso él se asegura que la presencia de Dios les acompañe. Y quiero en esta mañana, hermanos, destacar 3 encuentros que debemos nosotros tener en cuenta para tener la presencia de Dios. El primer encuentro debe ser
como debe ser lógico, con Dios. Nuestro primer encuentro para tener la presencia de Dios es tener ese encuentro con Dios. En Éxodo capítulo 20, Dios habla acerca de darle la ley al pueblo de Israel. Y cuando Moisés escucha la voz de Dios, sube al monte Sinaí y luego baja del monte y se encuentra con una de las escenas más terroríficas de toda la Biblia. Se encuentra con una pintura, con un cuadro que quizás ninguno en la palabra de Dios, ninguno en la Biblia le gustaría encontrar. Dice en Éxodo 32, capítulo 32, versos 7 y 8. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese que pronto el pueblo de Israel se olvidó de la mano poderosa de Dios. Fíjese que pronto el pueblo de Israel trajeron un sustituto a la presencia de Dios. Y qué fuerte, ¿verdad? Que tan pronto el siervo Moisés subió al monte para estar en la presencia de Dios y escuchar su voz, el pueblo se despertó y cometió el error de crearse su propio Dios, a su imagen, a su semejanza, al cual adorar. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Estas son preguntas trampas, ¿eh? Imagina por un momento que te enamoras, ¿eh? ¿Cuántos de los que están aquí han vivido esa etapa? Saben que el cerebro cambia. A veces dicen que no está enamorado, sino que está como tonto, ¿no? Es porque en el cerebro hay algo que cambia. Hay algo que cambia en el cerebro y la persona se pone ciega, no hace más que pensar en la persona de la que está enamorada. Imagina por un momento que te enamoras, que deseas conquistar a esa persona que amas. Y como no la puedes ver, ni hablar, ni escuchar durante algunos días, entonces decides cambiarla por otra. Y es que mientras Moisés pasaba tiempo con Dios, con el amado, con aquel del que se había enamorado, el pueblo se entretenía creando dioses a su propia manera, con sus propios recursos. Mientras Moisés obedecía, el pueblo se endurecía. Mientras Moisés escuchaba hablar al Señor, el pueblo alababa y hablaba a un becerro. Cuando cambiamos, hermano, la presencia de Dios por lo que nos ofrece este mundo, estamos haciendo dioses, ídolos que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando preferimos entretenernos antes que orar, antes que ministrar a nuestra familia, estamos creando un becerro. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás buscando la presencia de Dios? ¿Anhelas tener un encuentro con Dios cada día? Porque te quiero decir una cosa en el nombre de Cristo Jesús. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Por eso dice la palabra y dice el salmista que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. Gloria al Señor. El segundo encuentro que debemos tener nosotros para no perder su presencia es con su palabra. Dice en Éxodo 24 del 16 al 18. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y llama la atención cuando leemos estos pasajes que Moisés había subido al monte Sinaí, al monte de Dios, y lo había hecho acompañado de algunas personas de confianza. Dice la palabra de Dios que todos ellos estuvieron 6 días antes de que Moisés entrara en aquella nube de gloria, aquella nube que era como un fuego abrasador. Después que Moisés entró en esa nube, estuvo 40 días en la presencia de Dios. 40 días ayunando, 40 días alabando al Señor, 40 días adorando a nuestro Señor. Y no solamente eso, escuchando todo lo que Él tenía que decir a su pueblo. La Biblia usa desde el capítulo 25 del libro de Éxodo hasta el 32 para exponer todo lo que Dios dijo a Moisés, a este patriarca, acerca de la ley. Y son 8 capítulos que no es poco. Algunos puede ser que les cueste leer un par de versículos. 8 capítulos. 8 capítulos donde se describe todo lo que Dios dijo acerca de la ley. Y Moisés sabía muy bien que para cumplir el propósito de Dios en su vida debía obedecer. Y para ello esperó 6 días viendo envuelto el monte con una nube de gloria y con un fuego abrasador en la cumbre. Después entró en esa nube y escuchó a Dios durante 40 días. ¿A quién de los que están aquí les gustaría escuchar a Dios durante 40 días sin parar? Eso tiene que ser tremendo, eso tiene que ser increíble. Porque un solo instante en la presencia de Dios, hermanos, cambia una vida por completo. Hoy en día tenemos tantas cosas que nos impiden pasar tiempo con Dios, tantas cosas que nos impiden escuchar su voz, la televisión. ¿A cuánto le gusta la televisión? Los más jovencitos son más sinceros y levantan la mano primero, los otros no, ¿no? ¿A cuánto le gustan las series? ¿Mm? Películas, telediarios, redes. Mire cuántas cosas tenemos hoy que impiden que nosotros pasemos tiempo con Dios. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, juegos online, para los más jovencitos. Aunque alguno grande también hay que se entretiene bastante con eso. Algunos dan más prioridad a sus propios estudios, trabajo, hobbies, deportes, antes que a la presencia de Dios. En Mateo 4:4 dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, necesitamos buscar la presencia de Dios. Las redes sociales nos comunican aún con personas que están al otro lado del mundo, pero jamás podrán reemplazar la presencia de esa persona. Por mucho que usted quiera y por mucha videollamada que haya, no hay como poder darle un abrazo a la persona que queremos. Y eso nos está pasando a la iglesia en el día de hoy, a día de hoy. Muchos vídeos, muchos predicadores online. Yo decía el otro día que cuando uno se enferme a lo mejor va a tener que llamar al telepredicador para que le venga a visitar en el hospital, ¿verdad? Debemos valorar en el nombre de Cristo Jesús el privilegio que tenemos de congregarnos presencialmente. Y más ahora con lo que hemos pasado después de esta pandemia, que anhelábamos congregarnos y no podíamos. Necesitamos tener conciencia, hermanos, de que el cuerpo de Cristo es un cuerpo relacional y que estamos los unos unidos a los otros.
Muchos de los que estamos aquí sabemos muy bien lo que es tener un familiar lejos y tener que hacer una videollamada para poder estar cerca a él. La presencia de Dios, hermanos, la tenemos a nuestro alcance, pero debemos desearla y buscarla. Moisés tuvo que subir al monte, obedeció y dedicó tiempo para tener la presencia de Dios. Fíjense, suben hasta cierta altura y ven que en la cima hay una nube densa con un fuego abrasador, y Moisés no tuvo ningún temor. Moisés fue valiente y subió y se metió en la presencia de Dios. Moisés tuvo que subir a ese monte. Hermanos, la presencia de Dios es real. La presencia de Dios es real. Y no solamente eso, es personal y no se puede cambiar por nada. No hay nada que pueda comprar la presencia de Dios. La presencia de Dios no está al alcance de un simple clic. La presencia de Dios debemos buscarla de manera sincera, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que si Él no está, nosotros nada somos y nada podemos hacer. Hermanos, es urgente que la iglesia a día de hoy busque sumergirse en la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios puede cambiar nuestras vidas. Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solo en la presencia de Dios hay sanidad. Hermano, necesitamos meternos en ese río que fluye bajo el poder del Espíritu Santo y dice que nos sana, nos salva, nos restaura y nos liberta. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Tienes tú un encuentro a diario con la palabra de Dios? ¿Tienes esa cita con Dios? Recuerda cuando te enamoraste que tenías una cita y no faltaba y te perfumabas, te ponías súper guapo, guapa, ¿no? Llegabas a tu hora para estar con la persona que te enamoraste. Bueno, algunos a lo mejor están enamorados ahora, no lo sé. Pero es esa condición de la que hablo, hermanos. Ese desespero por estar con esa persona. Ese cuelga tú, no, cuelga tú. Una hora. Sí, les ha pasado también, ¿no? Yo pensé que solamente a mí. ¿Sí o no? Y cuelgas y entonces hoy en día como hay fotos, empiezas a ver las fotos. Tan bonita, tan guapo. Ay, eso le queda bonito. ¿Sí o no? Tienes un encuentro a diario con la palabra de Dios, hermanos, porque dice 2 de Timoteo 3:15 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil para redarguir, es útil para convencer, es útil, hermanos, y no solamente eso, entra y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne aún nuestros pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si realmente amas a Dios y si anhelas tener la presencia de Dios en tu vida, debes leer la palabra de Dios. No vas a conocer a Dios si no lees su palabra. Es más, no vas a conocer a Dios si estás cliclando todo el tiempo viendo cosas que a lo mejor no son sanas. Para poder conocer a Dios y para poder conocer a una persona necesitamos leerla. ¿Tú te das cuenta cómo es una persona cuando le preguntas qué lees? Alguien dijo, eres lo que lees. Aquellos que son marxistas, si te dicen yo he leído el tratado de Karl Marx, tú ya sabes por dónde van los tiros. Ateo, anticristiano.
aquellos que leen Nietzsche, por ejemplo, ateos, anticristianos. Somos lo que leemos y leemos lo que queremos tener en nuestro interior. Y si nosotros queremos que la vida de Jesús esté en nosotros, debemos leer la palabra de Dios. Porque, hermanos, en estos 66 libros que tiene la Biblia, hay una historia hermosa. Y es la historia de la salvación. Y es la historia de Jesús, de Jesucristo. Es la historia de la redención de la humanidad, de una humanidad que había fallado y que se había apartado de la gloria de Dios. De una humanidad que se había creado su propio becerro de oro. De una humanidad, de un pueblo que había decidido poner un muro entre Dios y el hombre. Y en la Biblia, que es la palabra de Dios, aprendemos a conocer el carácter de Dios. Aprendemos a conocer su gran amor. Aprendemos a conocer la misericordia tan infinita que tuvo para con nosotros. En la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos ver reflejada la vida de Jesús, el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador para toda la humanidad. Jesús es el único sacrificio que pudo salvar a la humanidad, hermanos. Necesitamos encontrarnos con la palabra de Dios cada día para que la presencia de Dios no se vaya de nosotros. En tercer lugar, necesitamos tener también un encuentro con su iglesia. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés está hablando con Dios. Dice la palabra de Dios que hablaba cara a cara con Dios. Y qué interesante que Moisés pide a Dios en el versículo 15, la petición que le hace, la hace en singular, en el singular de la primera persona. Si tu presencia no me acompaña. Pero enseguida pasa al plural. No nos saques de aquí. Fíjese la responsabilidad que tenía Moisés como ese líder del pueblo de Israel. Él no hablaba por sí mismo, él no quería la presencia para sí mismo, él no quería la bendición para él solamente. Él quería que el pueblo de Israel fuera bendecido y por eso le dice a Dios, si tu presencia no me acompaña, no nos saques de aquí. Hermano, necesitamos comprender la magnitud de lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Moisés continúa haciendo lo mismo en el versículo 16 y le pregunta a Dios, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Otra vez, primera persona, y añade, yo y tu pueblo. Fíjense la intercesión de un hombre que amaba al pueblo de Dios, de un hombre que tenía un encuentro con el pueblo de Dios, de un hombre que se había dado cuenta que el pueblo de Dios, a pesar de sus errores, era el pueblo escogido por Dios. Para Moisés estaba claro que la presencia de Dios no era cosa de él nada más. No era cosa del líder que debía guiar al pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. Moisés sabía muy bien que la presencia de Dios debía estar en medio de su pueblo para llegar al lugar prometido, a la tierra que fluye leche y miel. Es por eso que dice, sino en que tú andes con nosotros. En esto seremos conocidos, en que tú andes con nosotros. El pueblo de Dios, hermanos, es su iglesia. Y tú estás en esta mañana aquí, en su iglesia, con el pueblo de Dios. Es necesario que valoremos las reuniones presenciales, que valoremos los cursos, que valoremos la común unión. Si hay algo que nos une, si hay algo que tenemos en común, es Dios.
porque seguramente somos muy diferentes. Seguramente nos gustan cosas totalmente diferentes. Seguramente somos de lugares totalmente diferentes, pero hay algo que nos une y es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha roto con ese velo que nos impedía estar en la presencia de Dios. Y una vez que estamos en la presencia de Dios, todos somos uno delante del Señor. Y por eso el apóstol Pablo habla a los Gálatas, capítulo 3, verso 28, y dice: ya no hay judío, no hay griego, ya no hay libre, no hay esclavo, ya no hay hombre, hay mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hermano, necesitamos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la presencia de Dios. Es urgente. Es necesario valorar las reuniones y saber que el Señor desea derramar su gloria sobre su pueblo. Él no desea derramar su gloria sobre un individuo en particular, porque no le interesan las individualidades, porque Dios no es un Dios egoísta, hermanos. Dios no es un Dios egoísta. Dios es un Dios que ama a todo ser humano y envió a su Hijo a morir por todos, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Necesitamos ver esa gracia, ese amor y esa misericordia de Dios. Nosotros como congregación estamos ante un desafío muy grande, hermanos, de poder cumplir el propósito de Dios para CFC Las Palmas. Y para poder alcanzar a cumplir el plan que Dios tiene para esta iglesia, necesitamos tener la presencia de Dios. Si no tenemos la presencia de Dios, yo decía el viernes, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Si no tenemos la presencia de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos estar metidos en esa corriente, en ese río, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios para poder contagiar a otros, para poder mostrar el amor de Dios, para poder manifestar la palabra con denuedo, para poder evangelizar, para poder orar y que sean sanados, para poder echar fuera demonios, para que la palabra de Dios corra, hermanos, y para que todo mundo sepa que hay una oportunidad para ser salvos. Necesitamos la presencia de Dios. Es urgente. Vamos, dale el aplauso si es para Cristo más fuerte. Gloria al Señor. Necesitamos la presencia de Dios. No basta con escuchar solamente la palabra, no basta con reunirnos con los hermanos el día domingo en el lugar de culto. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos tener un encuentro con su palabra. Necesitamos tener un encuentro con su iglesia. Necesitamos valorar y amar lo que Dios ama, hermanos. Porque ¿saben una cosa? Dios no retrasa su venida como algunos creen, sino que desea que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. Y mientras estamos en ese tiempo, nosotros tenemos una misión individual, pero también una misión congregacional, como iglesia, como aquel ejército de Dios que somos. Podemos tener todos los equipos a nuestro alcance, herramientas necesarias, podemos tener dones, podemos tener talentos, pero si no tenemos la presencia de Dios, es mejor que no vayamos, que no continuemos. Y fue eso lo que Moisés confrontó a Dios. Fue eso lo que Moisés le dijo a Dios. Le dijo: Señor, yo he estado contigo 40 días y he sentido tu presencia. Si tu presencia no va conmigo y con ellos, yo no quiero seguir. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Necesitamos en la presencia de Dios hay sanidad, hay restauración, hay libertad. En la presencia de Dios, hermanos, ocurren cosas, milagros, proezas, maravillas, prodigios. En la presencia de Dios, hermanos. Necesitamos urgentemente tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Meternos en esas corrientes de sus aguas y dejar que nos lleve con su río de gloria. Que podamos sumergirnos en aquella nube espesa. ¿Saben una cosa? Hay un versículo que habla
que en la nube había oscuridad. Y muchas veces la nube de gloria de la presencia de Dios nos va a parecer que es oscura. Y muchas veces en ese momento, en ese tiempo de proceso, de desierto, de dolor, de sufrimiento, es cuando más Dios va a derramar su presencia. Porque es ahí cuando normalmente más le buscamos. Y si tú estás pasando un tiempo difícil en tu vida, sumérgete en la presencia de Dios. Búscalo de todo corazón. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Es una enfermedad? ¿Saben una cosa? Dios dice en su palabra, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Cuál es tu problema? ¿Es un trabajo? Dios todo lo puede. Y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es tu problema? ¿Es una relación familiar, matrimonial, de amigos? ¿Algo que se ha roto? La palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él fue herido por nuestras rebeliones y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte que estás pasando, hermano y hermana? ¿Habrá algo difícil para Dios? El Señor es todopoderoso. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar la presencia en esta mañana, la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor que derrame su presencia en este lugar, en esta mañana, y que podamos sentirla, que podamos experimentarla, que podamos vivir en medio de su presencia, que ese fuego que consume, que es abrasador, que quema toda inmundicia, que quema todo pecado, que se lleva todo aquello que no proviene de Dios, sea derramado en esta mañana.